GREM presenta un espacio dedicado a nuestros orígenes. Bienvenidos a una hora para la reflexión de los acontecimientos que forjaron nuestra existencia. Diálogos con la historia. Un espacio dedicado a nuestros orígenes. Encuentros con nuestro pasado. Diálogos con la historia. Muy buenos días, estimados amigos del Grupo Radio Estéreo Moirán. Hoy es sábado 15 de junio de 2024 y es un grato placer darles la más cordial bienvenida esta mañana de historia. Nuestro profundo agradecimiento por su amable atención. Muchísimas gracias por la oportunidad de convivir a través de esta pasión. Restaurada la República y terminada toda guerra extranjera, México entró en una etapa de luchas políticas que pronto dejarían de existir a partir de la llegada de un héroe que se sentó en la silla presidencial y ocupó todo el ámbito político por más de 30 años, hasta que una nueva guerra, ahora intestina, lo defenestró y surgió otro sistema. Presidentes de México a partir de la Revolución. Ese es nuestro tema de hoy. Y recuerden, distinguidas damas y caballeros amantes de la historia, que para nosotros escuchar sus opiniones nos enaltece, eleva nuestra calidad humana. Por ello les invitamos a que con toda confianza nos brinden su visión del tema y nos honren con ella. Los anfitriones de este diálogo, amantes de la historia y quienes gozamos de la experiencia excepcional de compartirla. Ignacio Alfonso Salcido Dávila, licenciado en Derecho y maestro en Derechos Humanos, dedicado al libre ejercicio de la abogacía. Doctor, muy buenos días. Carlos, buenos días y buenos días al auditorio. Muchísimas gracias por acompañarnos. Un tema muy interesante, los procesos revolucionarios, todos los procesos de luchas sociales, cuando hay vacíos en el poder, sacan lo peor de las personas, pero también lo mejor de las personas. Es donde salen los villanos y de donde surgen los héroes. Carlos Humberto Huerta Ochoa, licenciado y maestro en Derecho, catedrático universitario y abogado consultor con la situación de amparo. Muy buenos días, auditorio. Buenos días, Luis Alberto, Nacho. De nueva cuenta aquí estudiando, analizando la calidad humana, como dice aquí Nacho hace rato. No se trata de héroes de barro, ni tampoco de figuras de bronce, simplemente su condición humana y las circunstancias históricas que lo rodean en esos momentos, que se toman o se dejan de tomar decisiones. Y un servidor, Luis Alberto Vázquez Álvarez. Y bueno, como música de fondo vamos a tener música de salterio de principios del siglo XX que van a estar muy relacionadas con nuestro tema. La semana pasada, el sábado anterior, tratamos el tema después de que termina el imperio de Maximiliano, que entra Benito Juárez y las luchas que se generan después de su muerte y la entrada final de Porfirio Díaz, primero en 1877 como presidente electo y luego establece lo que sería la no reelección como principio constitucional. Deja el poder en manos de su compadre Manuel González, mejor conocido como el Banco González. Se reforma la Constitución para permitir que una vez regrese el presidente de la República y encontramos a un Porfirio Díaz en un segundo periodo en 1880. Así es, un personaje que surge de las armas, surge del ejército, teniendo victorias destacadas precisamente para la causa del presidente Juárez. Es factor determinante durante la intervención francesa en la derrota final en Puebla y finalmente la causa por la que se levanta él en armas en contra de Juárez, lo habíamos dicho, la no reelección, y después se perpetúa en el poder. Inicia con esto el periodo que conocemos como el Porfiriato. Sabemos que está la Reforma, después el Porfiriato, después la Revolución Mexicana, y el Porfiriato se caracteriza, como ya lo hemos abordado cuando hablamos de la renuncia del presidente Díaz. Yo creo que ahorita vamos a hacer una intervención muy breve porque lo acabamos de analizar precisamente en el aspecto de cómo es que termina su mandato con esa renuncia derivada del proceso revolucionario. Pues el Porfiriato es una época de contrastes, porque es la época en la que los científicos, que son tecnócratas, lo que ahora llamamos tecnócratas expertos en sus áreas, empiezan a gobernar y digamos que se convierte en una manifestación de despotismo ilustrado, de gobernar para el pueblo pero sin el pueblo, de que todos los indicadores de lo que es un buen gobierno estén bien, pero los gobernados no estén bien.
durante el porfiriato más del 90% de la población del país estaba en una condición de pobreza extrema, no tenían derecho los trabajadores a una jornada mínima, a un salario mínimo. Se estimaba que el contrato de trabajo era como un arrendamiento de servicios, y entonces el empresario era libre para decir, estas son mis condiciones, y si no las quieres tú, la quiere el que viene atrás de ti, porque él tiene más hambre que tú, y al rato vas a regresar cuando tú también tengas más hambre. Entonces los dueños del capital abusaban de la fuerza de trabajo, no se tenía esta concepción, sí se tenía, pero no estaba legislada en la Constitución de 57 los derechos sociales. Todo esto genera este caldo de cultivo para que las masas se levanten en armas. Como bien lo comentó en la columna del día de hoy, ¿de dónde vienen los líderes de la Revolución Mexicana? Pues vienen de la causa porfirista. Venustiano Carranza, Francisco I. Madero, eran de familias favorecidas por el sistema de gobierno de Porfirio Díaz, y eso es lo importante también, que muchas veces, no por estar insertos en un cierto sistema de gobierno, se debe deslegitimar a las personas para cambiar el sistema de gobierno. Y eso es lo que ocurre aquí. Uno de los cambios estructurales más importantes que ha tenido nuestro país en toda su existencia histórica fue preconizado y ejecutado por personajes que estaban bien insertos y bien posicionados en el gobierno en turno al que finalmente derrocaron. Carlos. Ay, Ignacio, me haces reflexionar, y más que reflexionar antes de hablar, repensar estos temas históricos, ¿sí? Porfirio Díaz, hijo propio de su época, o de sus varias épocas, porque durante los siguientes 30 años, a partir de 1880, era el candidato único, o el eterno aspirante. ¿Cuántas veces digo, sin decir nombre, a fin de respetar a los que ya pasaron a otro mundo, fueron aquí en Torreón eternos candidatos a presidentes municipales, y cuando llegan les hacen su domingo 7? Entonces, así Porfirio, el eterno candidato, el imbatible, así como imbatible en las batallas por la defensa de la patria, porque fue un patriota, se nos olvida eso, era inderrotable en la cuestión electoral. Entonces, ahora, quiero hacer una acotación, pero ya muy breve, jurídica, porque también Porfirio sabe hacer sus alianzas políticas. Un abogado jalisciense, cuyo nombre honra una de las costas de Jalisco, que era don Ignacio Luis Vallarta, lo nombra ministro de la Corte, y ya suscitándose una controversia, un amparo, pone fin a las tesis de José María Iglesias de la incompetencia de origen, que es como logra quitarse encima a otro jarocho, a Lerdo de Tejada, Sebastián. Es decir, que si la autoridad no está legitimada de origen, en su pronombre, en su nombramiento, en su asunción al poder, todos los actos jurídicos, administrativos y demás de gobierno carecerían de validez jurídica. Y la base fue precisamente un amparo de hacendados de Morelos contra un impuesto que decretó un gobernador, el cual se religió sin tener facultades para reelegirse, y el voto de calidad que definió la aprobación de ese impuesto era un diputado cuya elección estaba bastante controversial. Entonces, no se ven los requisitos, la ley es inválida. Entonces de ahí se agarran para invalidar la permanencia de Sebastián Lerdo de Tejada. Pero Porfirio, a través de Vallarta, dice no, hace un ejercicio argumentativo, una interpretación, pues no sé qué tan conforme como veremos ahorita, pero dice no, las violaciones a las leyes son por personas que no tengan facultades conforme a la ley o que se excedan las facultades, no cuestiones personalísimas. Vamos a poner un ejemplo. Yo me amparo contra actos del actual presidente municipal de Viesca, y como ya ven cómo son tardaditos los amparos, me vienen a resolver hasta enero del 2025. Que casi ni se tardan, Carlos, aquí en el octavo circuito. Claro que no, pero bueno. Entonces, como ya sabemos, va a haber nuevo alcalde de distinto partido en Viesca a partir del 1 de enero del 2025. Él va a decir, y como fue, y yo, ¿por qué no? Espérame, no me estoy yendo contra ti, simplemente contra actos de omisiones de quien ejerció el poder. Entonces, con eso, Vallarta, haciendo este ejemplo doméstico, Vallarta entierra por los siglos de los siglos, amén, la tesis de la incompetencia de origen. Entonces ya Porfirio puede hacer lo que se le venga en gana, así en cuanto a su permanencia del poder. Nadie se la va a volver a aplicar, como dicen los chavos de ahora. Entonces se resucita la figura de la vicepresidencia de la República, abandonada precisamente para evitar esos conflictos centralistas, federalistas y demás, que
abordamos en temas pasados. Y pues obviamente su compañero de fórmula al estilo americano, en periodos de 4 años, pues tiene que ser un compadre, un allegado que le haga también el favor y que le cubra las espaldas. Y así el porfiriato se va llevando, ya no hay reformas importantes a la Constitución. Y me adhiero a lo que tú dices, reformas que hubieran consolidado así un porfiriato más tranquilo, con reformas de contenido social. Pero ¿cuál era el estigma? Que eras anarquista, que eras socialista, todavía no nací. Bueno, ya se hablaba en Europa del comunismo acá, con estos padres. Anarcosindicalista, anarcocomunista. Sí, todo ese tipo de absurdos y falacias argumentativas, pero me refiero yo, lo que pasaba en las Europas, ahora este par de barbones tan simpáticos. Me refiero a mi tocayo, Carlos Marx y Federico Engels. ¿Qué estaba pasando en Europa, Carlos? Un fantasma que estaba rondando que se llama el comunismo. Bueno, pero más bien era una serie de conciencia social. Y un Ferdinand Lasalle, belga, prusiano, que hablaba también un poco del demoler todas las instituciones. Así, vamos, el todo por el todo. Pero el comunismo, ¿qué es lo que pregona? La desaparición de las clases sociales, el Estado como rector de todo, y prácticamente cero alternancia. Y para que al final el Estado desaparezca, tengo entendido, ¿no? En un plano idealístico, claro. ¿verdad? Realmente utopía. Es la síntesis de la síntesis. Hegeliana, por cierto, precisamente tesis, antítesis y síntesis, pero en un proceso social. Entonces, Porfirio pudo estar tranquilo, pero no quiere decir que no hubiera esas ideas de democracia, de alternancia, o en términos un poquito más de participación ciudadana. Y hubo un chamaco. Pero es que eso del comunismo, qué interesante, que generaba problemas desde finales del siglo XIX. Y en Europa. No, pero durante el siglo XX, pues no olvidemos que se acusaba de comunistas incluso a los estudiantes y demás. Y esa fue una de las principales causas de la matanza que hubo el 2 de octubre, ¿cierto? Así sí, es, pero es un estigma que duró muchos años, alrededor de 100 años. 150 años. Porque el manifiesto comunista lo escribe Carlos Marx y Federico Engels en 1848. Qué interesante, digo, cómo... Entonces, fíjense, al tiempo que estaba en la integración americana ya se estaba fraguando esa ideología. Bueno, el punto es que hubo un chamaco, como dirán los de ahorita, fifí, parrense, que crea mucho en los horóscopos, no sé si sería aquí amigo de Misada o otros de esos así, gurús y demás, que era nada más que Francisco Ignacio, no Indalecio, como le quieren poner, Ignacio Madero, nieto de don Evaristo Madero, super compadre y de la línea conservadora porfirista de Porfirio Díaz, que se ve a Europa a investigar otras cosas. Caray, vamos a hacer algo de la alternancia. Quiere llegar acá, forma un partido antireeleccionista. Pero ¿saben qué? Voy a hacer un de lo peor. Quiero generar una duda y perdón, compañeros, perdóname Luis Alberto, perdóname Ignacio, por no haber preparado esto. ¿Pero qué partido era el que gobernaba? ¿Seguía siendo el Partido Liberal o se llamaba Partido Porfirista, Partido Conservadurista? No recuerdo un dato. Sé que Madero habla un comité antes de partido antireeleccionista, o sea, con dedicatoria personal. Pero antes de meterme en ese tema, vámonos a eso, o sea, él empieza a surtirse de ideas. Si quieres te contesto brevemente. A ver, dímelo. No existían los partidos como los conocemos ahora de una permanencia continua. Generalmente se creaban... Con los presupuestos que tienen ahorita, ¿verdad? Mucho menos, ¿no? Por la cantidad de dinero que reciben ahorita, no. Generalmente se creaban para el momento histórico de la elección y desaparecían. Había partidos casi que podríamos decir que eran de oposición, como el de los hermanos Flores Magón, que eran anarquistas. Anarcosindicalistas, sí, pero no tenían una presencia real. Entonces, ahí estaba el detalle. Vi una serie de incidentes que platicamos en estos programas, pero es importante retomarlos. La entrevista a Díaz Clerman, donde le dice a un periodista: ya México está maduro para la democracia, no me postulo para 1910, ya estoy pensando los 80, y pues creo que ya es tiempo, ¿no? Así o como dirán ahorita, pues ya es tiempo de las mujeres, ya es tiempo de la alternancia, y ahí como que le quiere comprar la idea acá a don Panchito Madero, busca salvoconductos y como que le empieza a hacer un homenaje a Porfirio. Mira, Porfirio, usted que estuvo en esto, es otro, ¿cómo ves si me considera a mí para compañero de fórmula? Y don Porfirio, como dicen, más sabe el diablo por viejo que por diablo, dijo, no, coahuilense ya vi por dónde va la pichada. Dice, no hombre, el rato me envenenan y se queda como
o en la fórmula de vicepresidente en funciones, y es cuando le dicen, no, usted que no, bueno, al menos yo lo vi en la novela de el vuelo del águila. ¿Qué me vas a enseñar yo que anduve en la guerra en intervención americana, o sea, todas las guerras, o sea, ¿qué me vas a venir siendo un joven que no tiene ni 40 años? Y lo manda mucho, pues ya saben, por un tubo, ¿no? El partido político, Carlos, Partido Nacional Reeleccionista de Porfirio Díaz, obtuvo el 98.96% de los votos en las elecciones federales de 1910 contra el 1.04% del Partido Nacional Antirreeleccionista de Francisco I. Oye, aquí no había PREP y no había INE. Porfirio no se toca. Oigan, Porfirio no se toca. Una cosa realmente trascendente. Vamos a hacer una pausa. Pero ciertamente la entrevista Díaz Friedman, que se publicó en los medios de comunicación internacionales y nacionales, particularmente cuando sí estaba, la gente sí le creía a la prensa. En ese momento la prensa sí era, no como ahorita que ya prácticamente desapareció la prensa. La gente sí le creyó. Y esa entrevista fue determinante porque la gente pensó que de veras don Porfirio se iba a ir, ¿sí? Todo estaba listo para que se fuera don Porfirio, y por eso Madero tuvo el atrevimiento de lanzarse como candidato. Pero vamos a hacer una breve pausa y continuamos para pasar a los presidentes que inmediatamente llegan después de que Porfirio Díaz renuncia. El diálogo continúa después de esta pausa. Escúchanos en línea a través de www.noticierosgrem.com.mx. Diálogos con la historia. Q 91.1 FM. Es tiempo de continuar dialogando con la historia. Escúchanos en línea a través de www.noticierosgrem.com.mx. Diálogos con la historia. Q 91.1 FM. Regresamos a Diálogos con la Historia. Hoy nuestro programa número 3 de los presidentes de la República, hoy a partir de la Revolución. Y bueno, con nosotros Carlos Humberto Huerta Ochoa y a Ignacio Alfonso Saltillo Dávila, un servidor Luis Alberto Vázquez. Y bueno, platicábamos precisamente de que Porfirio Díaz renuncia el 25 de mayo. Este tema ya lo habíamos estudiado hace unos programas. Renuncia él y también renuncia su vicepresidente, aclarando precisamente lo que Carlos nos decía hace un momento de la reforma que se hizo, de la desaparición de la sustitución del presidente de la Suprema Corte de Justicia por la creación de un vicepresidente. Pero la Constitución tenía una serie de sucesiones automáticas. Si el presidente y el vicepresidente renunciaban, le sustituía el secretario de Relaciones Exteriores. Cuando Porfirio Díaz renuncia, se va a Francia, por cierto, se va en unas condiciones económicas muy bajas, que no se crea que Porfirio Díaz había robado y llevaba joyas y demás. Allá vivió durante todo el tiempo. Es un mito que haya saqueado las arcas. Así es. Durante el tiempo que Porfirio Díaz vivió en Francia, vivió gracias a la ayuda del gobierno francés, curiosamente, paradójicamente, al que había derrotado durante la guerra de intervención, era el que lo estaba sosteniendo allá. ¿Cómo se dio eso, doctor? Porque a mí me llama la atención la cuestión hasta diplomática. Es decir, un militar que encabezó un ejército que derrotó al de ese país, ¿cómo es que luego es acogido como un refugiado, o bajo qué término se dio esa cuestión? Porque ahorita se van a esconder España, los que acaban de llegar. Sí, se van a esconder. En su momento se iban a Cuba y a Irlanda, ¿verdad? Una idea muy descabellada acá. No, cuando Porfirio Díaz llega a Francia, ya era considerado mundialmente como un presidente magnífico. Ya se habían escrito, si alguien se atreve a leer toda la entrevista completa, que es bastante extensa, de Krillman a Díaz, lo coloca como un estadista mundial de categoría increíble. Cuando llega a Francia, el gobierno francés lo acoge, más todavía. Cuando va a visitar el famoso edificio de los Inválidos, que recomiendo mucho en París que se conozca, maravilloso, donde está la tumba de Napoleón, le entregan la espada, se la colocan, y por la espada de Napoleón, y entonces Porfirio Díaz la recibe y se la devuelve de inmediato al jefe de Estado de Francia y le dice: yo no merezco esta espada. Y el jefe de Estado francés le dice: nunca esta espada ha estado en mejores manos que la suya, señor general.
ese era el nivel que tenía Porfirio Díaz allá en Europa. El reconocimiento. Oye, Luis Alberto, pero si me permites tantito, mucha gente se queda, y qué bueno que hiciste esos apuntamientos, ¿sí? Que la idea de la entrevista de Díaz Clerman, bueno, un periódico no, se replicó, y eso que no había internet, en varios diarios, porque así es, entonces, diciendo, qué bárbaro, o sea, qué mejor epílogo para un patriota de retirarse, no aferrarse al poder, pero pues hablamos acá la condición humana, los procesos revolucionarios que ya platicamos, no vamos a hablar sobre la asonada de la escena trágica, porque eso ya se abordó en otros temas, pero sí hay que decir que ya cuando renuncia Porfirio Díaz, se convocan nuevas elecciones y queda ahora sí Madero. Realmente Madero nunca pudo gobernar. De hecho, si ustedes se van a la página del sitio web www.diputados.gov.mx, nos vamos a encontrar con el único ordenamiento firmado por Francisco I. Madero, que creo que es un reglamento sobre la Armada. Está en la parte final de todas las 300 leyes federales. Búsquenlo, firmado, asignado. Tiene modificaciones, siguen vigente. El actual régimen no encontró motivo o una causa para derogarlo, modificarlo, pero sigue el único ordenamiento jurídico signado por Francisco I. Madero, así como nuestro Código de Comercio, que es la ley más antigua, signada por Porfirio Díaz. Pero ¿cómo puede estar vigente un ordenamiento promulgado antes de la Constitución del 17? Porque era bajo la del 57. Porque era bajo la del 57. Aquí hay un detalle. Pero bueno, vamos a ver. No, es un problema de historia, no jurídico. Pero bueno, luego lo debatimos en Porfirio Díaz y Ramón Corral renuncian. Por Ministerio de Ley entra Francisco León de la Barra, que era el secretario de Relaciones Exteriores, cuya principal función va a ser convocar elecciones. Estamos hablando de fines de mayo de 1911 y en octubre, es decir, 4 meses más tarde, se realizan las elecciones que gana Madero, y Madero entra a la presidencia de la República en noviembre de 1911. Carlos, ¿y por qué dijiste que Madero no pudo gobernar? ¿Cuál fue el motivo por el que no pudo gobernar? ¿No podía realmente llevar a cabo las propuestas del plan de San Luis? Mis amigos de apellidos Madero, que los quiero mucho, ya saben, era muy cándido. ¿A qué te refieres con esa muy palabra? Muy cándido, con falta de malicia política. Ya. Dejó... Para gobernar hay que ser medio... No metió, sí, no puedo decir la palabra aquí, pero tiene que aludir con un macho cabrío. Bueno, tenía que tener más colmillo político, meter a alguien, o sea, dejó muchos recomendados del porfiriato, a su abuelo, a todos, o sea, no puedes dejar así, así dormir con el enemigo, y más adelante le pasaría a otro gran patriota en Chile, pues con Pinochet, con Allende, ¿verdad?, que pensaba lo mismo. Entonces, de ahí que no permite eso, a su propia gente que se llevó, por eso decir, nos fuimos a la bola, que esa era la revolución, esa primera etapa de la revolución, cuando renuncia Porfirio, o sea, acaban con Porfirio en 6-7 meses, de noviembre a mayo son más o menos ese lapso. Entonces, había que conciliar ahora es una serie de intereses, del suriano de Morelos, me está hablando de Emiliano Zapata, de Pancho Villa, del que ya platicamos, de muchos otros. Pero que no Zapata tenía causa común con Madero. A ver, sí, fue lo que causa común, pero también decía, dale la tierra a los indios. Dale la tierra por lo que están, la tierra es de la que la trabaja, y ahí como que titubeó muchas cosas, y por eso digo, casi no pudo gobernar. Quería quedar bien con todos. O sea, quería quedar bien con los dueños de la tierra, no sé, y con los desposeídos. Si se desplomó la bolsa de valores en aquellos años, o yo no sé, digo, no había X, no había Twitter, no, pero había efectos mediáticos. La prensa era alineada al porfirismo, estar hacia a friegue. Digo, no tengo datos, sería investigar a ver cómo se pronunció el dictamen de Veracruz, cómo se pronunció el Universal, porque ya existía en aquellos tiempos, cómo se pronunció en otros periódicos y gacetas, caricaturas ya había, creo que existía Posada, si no me equivoco, pero sí hay algo ilustrativo, pero tuvo a la prensa en contra. Entonces, por eso no nos extrañe esos conflictos, primero entre su propia gente, tener de lados a los porfiristas. Oye, pues eso no es onda. La prensa era maiciada, como decía. Maiciaditos, así es. O lo que hoy usamos como chayote, en aquel entonces se usaba como maiciado. Y yo digo, si les hubiera dado contratos acá de publicidad, si hubieran tenido banners como... Yo recuerdo algunos banners así de un personaje, bueno, desgraciadamente aquí ya no puede defenderse porque pasó mejor vida, que cobraba por banners publicitarios como 600,000 al mes, así, pero bueno, así, pero ya habían los maiciaditos, los intereses,
los acomodaticios para prestar voz, para prestar lengua, así. Y cuando, o sea, ¿qué pasa cuando derrocan a México? Entra en una fase que se llama el caudillismo, ¿no? ¿Por qué el caudillismo? ¿Por qué? O sea, ¿qué es lo que ocurre después de que surge por fin el derrocamiento de este dictador que estuvo 30 años sentado por una silla cuestión, presidencial? te voy a explicar hasta un punto de vista jurídico, ¿no? Por eso la reforma en la nueva Constitución del 17, en el artículo 116... Ya te fuiste muy adelante. No, pero no. Sí, A ver, Nacho, cálmate, por favor. Dice que no, entre gobierno estatal y municipal federal no puede haber autoridades intermedias. La Constitución del 57 preveía la figura del jefe político, y los jefes políticos inclusive ponen alcaldes, gobernadores, entonces, y casi la mayoría de esos caciques o caudillos estaban alineados al porfirismo. Hubo otros que fueron sustituidos por esos aguerridos revolucionarios. Sí, aunque yo creo que lo que Nacho está preguntando es, en esos pocos meses que gobernó Francisco I. Madero, que es noviembre y diciembre del 11, todo el 12, enero y la mitad de febrero del 13. Sí, porque fue muy breve su presidencia. Hubo 4 levantamientos armados de caudillos, 2 de caudillos revolucionarios, ¿sí? Que fueron Zapata, fue el primero, ¿sí? Y que fue Pascual Orozco. Sí, del que ya platicamos también en su momento. Uno con el plan de Ayala, el otro con el pacto de la empacadora. Y 2 lo que llamaríamos los notables, lo que llamaríamos científicos porfiristas, que fueron Félix Díaz, sobrino de Porfirio, y Bernardo Reyes. Los 4 se levantaron de armas. Imagínense, un gobierno de 15 meses que se enfrenta a 4 levantamientos armados. Eso fue lo que... Y Bernardo Reyes, con la fama que tiene de estratega y de sanguinario, era de los más sanguinarios así militares. Y creo que también es relevante, creo que caudillismo, y claro, se acaba el caudillismo en 1928, pero no es sino hasta el 46 que llega a la presidencia de la República un presidente civil, que no tiene ningún antecedente militar. Entonces es muy interesante el tema, dígame. Perdón. El tema de que la cuestión de llegar al poder mediante una especie de legitimación de las Fuerzas Armadas, pues duró casi medio siglo. Me refiero después de la Revolución Mexicana. Ya si nos vamos a antes, pues obviamente prácticamente llegamos hasta la Guerra de Independencia, ¿no? Sí, aquí el detalle más interesante es que Madero no pudo gobernar por muchos factores. Uno fue la prensa, que lo destrozó completamente, se dedicaron exclusivamente a... Fue un linchamiento, Luis Alberto. Un linchamiento completo. 2, los levantamientos armados. 3, el propio Madero no tenía la fortaleza. Su propio hermano le decía que tenía problemas. No, Gustavo. ¿Sí? Y luego viene, ahora sí, lo que vamos a ver, que es la rebelión armada, de la que va a dar lugar a la Decena Trágica, y va a traer como resultado la muerte de Madero. Irónicamente, Victoriano Huerta, que era una persona que sí le era en un principio leal a Madero y que fue el que le ayudó a tratar de apagar estos levantamientos que empezaron a surgir porque se consideraba que no estaba cumpliendo. Y hasta traía cartas de recomendación. No, pero es que no supo darle esta lectura política, porque Victoriano Huerta sabemos que era un carnicero, perdón la palabra. Entonces, un chacal, así lo... Bueno, chacal le dijeron después por lo que hizo, pero pues ya traía todo el antecedente. Entonces, la manera en la que suprimió los levantamientos en el sur del país hizo que este enojo que ya existía contra Madero, en vez de pacificarse, en vez de que se sintieran vencidos, no hizo sino echar más leña al fuego. Y ese es un factor determinante. Claro, él consideraba que necesitaba Huerta por el aspecto militar, por la gran experiencia, porque como militar entiendo que era intachable en el campo de batalla exclusivamente. Era de formación militar y su trayectoria lo avalaba. Que ya después él mismo se encargó de traicionar al ejército y la nación, pues lo veremos en la Decena Trágica, que también él se coloca en la presidencia de la República, es el siguiente presidente Victoriano Huerta, tras esta situación en la que le advierten a Madero, te van a traicionar, y él dice, no me van a traicionar. Oye, Victoriano Huerta no puede ser el encargado de la seguridad del Palacio Nacional si es el que va finalmente a concretar este golpe de Estado en tu contra.
y Madero no les cree, y así es como ocurre. Después dicen que Madero y el vicepresidente Pino Suárez se querían fugar en un traslado y son cobardemente asesinados. Esto da lugar a que se ponga en la presidencia de la República Victoriano Huerta. Victoriano Huerta no quiere soltar el poder porque la idea era también que él convocara elecciones. Bernardo Reyes no iba a tener ningún puesto para que él fuera... ya, cierto, Bernardo había sido asesinado antes de esta cuestión, Carlos. Pues sí, son muchas polémicas, ¿verdad? Se viene la segunda etapa de la revolución, que es lo que conocemos constitucionalista, que es por defensa de la Constitución, pero del 57. De hecho, nuestra Constitución del 17 no fue más que un pretexto para legitimar a Carranza, como vamos a hablar un poquitito más adelante. Yo creo que vale la pena que de una vez toquemos este tema. Bueno, ese es el punto. Si un saldo que nos deja, según los datos históricos, y eso que todavía INEGI, de más de 1 millón de muertos a principios del siglo XX, es muchísimo para la proporción geográfica y poblacional de aquella época. Corrijo, quise decir Félix Díaz. Sí. Félix Díaz. Lo que pasa es que cuando muere Bernardo Reyes es cuando convencen a Victoriano Huerta de traicionar a Madero, y Félix Díaz era el que no iba a ocupar ningún cargo para poder competir de la manera, entre comillas, más limpia posible en las elecciones que supuestamente se iban a organizar, que Huerta nunca organizó. Que nunca llegó a cabo. Así es. Aquí hay un detalle muy importante. Después de que matan a Madero, se levanten armas Venustiano Carranza. Que ya en otra ocasión platicaremos que ya había estado instigando contra Madero, porque Carranza era enemigo de Madero. Eso no lo hice en muchos libros de historia, pero hay su... Y eran paisanos, Y Carranza se levanta en armas en contra de Victoriano Huerta. Y aquí voy a dejar claro esto para luego seguir adelante, porque ya se nos acabó el tiempo. Cuando Huerta llega al poder, llega legalmente, no legítimamente, legalmente, porque sigue el proceso que ya vimos hace varias semanas de sucesiones automáticas que la Constitución del 57 permitía. Carranza se levanta en armas y, como es un viejo zorro que se la sabe de todas, llama constitucionalista a su movimiento para crear una nueva constitución, porque, ojo, cuando Carranza se levanta en armas en contra de Huerta, Carranza es un rebelde anticonstitucional de la Constitución del 57, ya que el presidente, espurio, asesino, carnicero, brutal, todo lo que quieran ustedes, Victoriano Huerta, era legalmente presidente de la República. Vamos a hacer una breve pausa y continuamos. El diálogo continúa después de esta pausa. Escúchanos en línea a través de www.noticierosgrem.com.mx. Diálogos con la historia. Q 91.1 FM. Es tiempo de continuar dialogando con la historia. Escúchanos en línea a través de www.noticierosgrem.com.mx. Diálogos con la historia. Q 91.1 FM. Estamos en Diálogos con la Historia. Hoy estamos hablando de los presidentes a partir precisamente de la Revolución Mexicana. Con nosotros Ignacio Alfonso Salcido Dávila y Carlos Humberto Huerta Ochoa. Soy Luis Alberto Vázquez y estamos precisamente en ese momento tan difícil constitucionalmente hablando de si Huerta, que era de lo peor, era o no legítimamente presidente de la República de acuerdo con la Constitución del 57. Él había seguido el proceso legal que establecía, más no el legítimo. Y en cambio, Venustiano Carranza se había levantado en armas con el Plan de Guadalupe, aquí de cerca de Monclova, y se había declarado que el primer jefe del ejército constitucionalista sería el presidente de la República. Todo apuntaba que él lo era. Como un ejército constitucionalista para pelearse en contra de la Constitución. Bueno, ese es el apunte que yo quiero decir. Ahora, es que conforme al Código Penal vigente en aquella época, hacía el delito de motín, rebelión, asonada, todo lo que tú gustes y mandes. Según esto era para defender, sí, Victoriano Huerta, del cual me deslindo en parentesco. Cierto que le dijeron el Chacal, o sea, se ganó ese apodo por la gran traición, ¿no? Por muchas masacres que también hacía, porque sí era bastante cargadito el señor. El punto es que
decir, vamos a defender, o sea, sí fue presidente, vamos a decir, con cierta legalidad, pero torcida, porque estaba por medio de un asesinato. Una serie de torcer ciertos procedimientos constitucionales para llegar a hacerse del poder. Bueno, entonces por eso es defender la legalidad. Entonces, es un ejército que, bajo la óptica penal, como penalista que también lo soy, pues claro que un delito de rebelión, motín, traición a la patria, lo que tú gustes. Y sobre todo porque ese ejército coahuilense, pues claro que estaba surtiéndose pues, de parque en Estados Unidos. Entonces, y aquí es donde nace la famosa división del norte. De hecho, la revolución tiene sus orígenes norteños. No dudo que haga movimientos. Zapata de alguna manera dice, bueno, pues yo también me sumo a Carranza, pero también termina peleado con Carranza, porque finalmente la causa era la misma. Lo que no le, o sea, Zapata enfrentó a varios. A Porfirio, a Madero, a Huerta y al propio Carranza. Así es. Entonces, no, qué barro, qué pantalones contra 4 presidentes. Entonces, por eso buscaba rescatar esa legalidad. Ya después ya hacemos lo que se pasó la historia para abreviar tiempo, porque hay mucho tema que importante destacar aquí. Por renuncia Victoriano Huerta. Muere de cirrosis en el extranjero, años de esos presidentes mexicanos que están enterrados en el extranjero. Entonces, y también es cuando Carranza, buscando esa legitimidad, no solo interna, externa, convoca al Congreso Constituyente. Ya conocemos cómo es la Constitución. Y ahí vino otra figura más inconstitucional, porque era jefe del ejército constitucionalista encargado del Poder Ejecutivo. Oye, Carlos, que no existe, pero esta cuestión de convocar a un Congreso Constituyente, ¿para qué era? ¿Qué era lo que querían cambiar la Constitución? Bueno, buscar una legitimación internacional y ya después como que dar una pequeña pinceladita a los principios por los que se luchó, que era precisamente lo que dices ahorita, las jornadas laborales, el artículo 123, las bases para el reparto agrario, que no se verán en esa época, sino muchos años después, el principio de no reelección, unas pequeñas pinceladas muy leves de federalismo y demás, Pero a mí me gustaría contestar la pregunta que hizo Nacho. A ver, sí. Y la contestaría con un principio que nació desde la Constitución de Apatingán, con Morelos, el concepto de la soberanía popular, que hoy encontramos en el artículo 39 de la actual Constitución y que ya estaba vigente en la del 57, que es aquella que dice que el pueblo tiene todo el derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno, que todo poder proviene del pueblo y se instituye para su beneficio. Bajo ese criterio, la mayoría del pueblo puede decidir sobre su futuro, puede decidir cambios fundamentales. Más del 50% de la población puede tomar decisiones trascendentes en su vida. Eso es la soberanía popular. Por lo tanto, ¿cómo se justificaba que Carranza pudiera convocar a un Congreso Constituyente en 1916 en Querétaro? Por base de que el pueblo lo estaba apoyando. Así es, y por eso otra de las leyes antes de la Constitución, la famosa ley de imprenta, para evitar los embates que no pudo controlar en su momento Francisco I. Madero, que era la libertad de imprenta, que habla de las condiciones para la libertad de expresión, bla, 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 con ciertos tipos de delitos, obviamente, y nos sigue rigiendo esa ley, ya un poco arcaica y obsoleta. Pero el punto es que de todos modos Carranza le ganó la condición humana. No fue una vocación demócrata, así que digamos, de ahí el verbo desde aquella época que me decía mi abuela, en paz descanse, transear, que es transear. Decían, el viejo, que ni tan viejo, porque tenía como 61 años, decía, el viejo roba y deja robar. Y estamos hablando de eso, de su gabinete. Quiso imponer también su candidato en la figura, a lo mejor una persona bien intencionada, pero cero imagen electoral, que era Ignacio Bonillas, precisamente. Sí, pero antes de eso, a mí me interesaría que analizáramos la capacidad que tenía Carranza para establecer la legitimidad, tanto de su presidencia como de la Constitución. Y vamos a partir de esto. A finales de enero de 1917, el Congreso Constituyente, ubicado en Querétaro, prácticamente decide que ya es de la Constitución que va a regir a México de aquí en adelante, posterior a la Revolución, la cual será promulgada por el presidente de la República el 5 de enero de 1917. Perfecto, hasta ahí todo está bien. Nada más que hay un pequeño problema. ¿Quién es el presidente de la República? No hay presidente de la República. Entonces, ¿cómo un presidente de la República va a promulgar una constitución
no existe el presidente y si una constitución que no es promulgada por un presidente no puede ser una autoridad de puede. facto, Luis Alberto. Ok, ¿qué es lo que hace el viejo Carranza, que es un genio? Pues muy sencillo. Crea la imagen del presidente de la República electo en mayo con efectos retroactivos al 1 de diciembre de 1916. Se pasó por el arco del triunfo el 14 y 16. No, simplemente fue un movimiento de carácter estrictamente político, legal, constitucional. Por lo tanto, cuando Carranza gana las elecciones en mayo, es presidente del de diciembre. El 1 de mayo rinde protesta. El 1 de mayo rinde protesta. Una reelección implícita, no, pues es una elección con efectos retroactivos. Así es. Bien. Pero con efecto para el 1 de diciembre del 16. Por lo tanto, si el 1 de diciembre de 1916 Carranza era presidente de la República, perfectamente podía promulgar el 5 de febrero de 1917 la Constitución, aunque legalmente entrara el 1 de mayo. Pero, doctor, esto es muy interesante por lo que acaba de comentar. Si la soberanía reside en el pueblo y la mayoría del pueblo depositaba en Carranza la representación, pues entonces se puede hacer lo que sea. No hay que olvidar si nos vamos incluso a esta pirámide kelseniana, al final acabamos con una norma fundante que es una ficción. Todas las normas fundantes son ficciones, y entonces se construye una ficción. Es muy interesante para el auditorio que no está muy familiarizado con el ámbito jurídico. Es muy interesante que sepan que mucho del sistema jurídico, gran parte del sistema jurídico, se construye en base a ficciones. La Constitución es una ficción. ¿Por qué? Porque dimana su legitimidad de una verdadera ficción, de un no cuestionamiento. Es un dogma. Si nos vamos realmente a analizar por qué la Constitución no rige, no podemos dar una razón distinta a por qué a un católico lo rige la Biblia. Esa es la realidad. Estamos sustentados en eso. Entonces, un dogma utópico. No me sorprende desde esta perspectiva tan interesante que usted dijo, que el pueblo pueda hacer lo que quiera. Bueno, que él estaba encarnando a la voluntad popular en ese momento, y entonces él dice, para poder darle al menos algo de coherencia a todo lo que está ocurriendo derivado de esta guerra revolucionaria, ya para poder al fin intentar pacificar al país, que era uno de sus principales objetivos, pues bueno, vamos a hacer como que yo ya era presidente y entonces promulgo la Constitución, ¿no? Y hay una cosa muy importante. Con esta promulgación de la Constitución, Carranza acaba con muchos problemas que existían. En primer lugar, como el artículo 27 contiene ya la creación del ejido y contiene el reparto agrario, le roba todas las banderas a Zapata, así tal cual. Como esta Constitución le da a él el poder de la presidencia de la República, acaba con aquellos presidentes que no hemos mencionado, que debimos haber mencionado, que surgieron de aquella convención de Aguascalientes, donde se reunieron villistas, zapatistas, carrancistas, obregonistas, gonzalistas, orozquistas, etcétera, que era una convención que se dio, de la cual salieron varios presidentes de la República, entre ellos Eulalio Gutiérrez, Francisco Lagos Cházaro, Roque González Garza, que eran presidentes simultáneos, eran presidentes al mismo tiempo que Carranza, porque Carranza había renunciado, había presentado su renuncia, y pero condicionada a que Villa y Zapata se fueran. Es ahí cuando Villa toma aquella famosa frase que le dice: correcto, yo propongo más que renunciar, más que retirarme a la vida privada, propongo que frente al paredón nos coloquen a Zapata, a Carranza y a mí, y nos fusilen a los tres al mismo tiempo. Sí, y así se acaban los problemas de México. De buena medida se hubieran acabado. Pues claro que el primero que aplaude eso pues es Álvaro Obregón. O como era un maestro mío que decía que, bueno, era un poquito más moderno, que no debe haber una silla presidencial, sino un sofá presidencial, y agarrar en su momento desde Echeverría hasta Salinas con la banda presidencial, ahorcarlos y también y aquí hay un tema, porque a partir de que se promulga la Constitución del 17, que entra en vigor y es la que nos rige, surge el poder detrás del poder, al menos hacer a la pretensión de Carranza. Lo que pasa después con Plutarco Elías Calles, con el Maximato, que todavía, ¿no? ¿Por qué el Maximato? Pues porque es el jefe máximo de la Revolución Mexicana.
Carranza pierde la vida incluso por querer imponer a una persona para él seguir gobernando atrás. Quiso aplicar 9 años antes la de aquí vive el presidente, pero el que manda vive enfrente, ¿no? A través de Bonillas, Surge ese fenómeno que esperemos en Dios que no sea lo que esté pasando hoy, ¿no? Esperemos. No, pero vamos a ver. Bueno, en Coahuila sí pasa, pero bueno. Ahí les va. Bueno, ya tiene varios años aquí. Vamos a ver el proceso. Estados Unidos reconoce a Carranza después de la toma de protesta del 1 de mayo y la creación de la Constitución, porque espera y ya mete las reclamaciones que a los ciudadanos norteamericanos les den todo lo que perdieron durante la Revolución. Carranza de alguna manera les hace ojitos y les dice que sí. Y entonces es cuando viene la guerra entre Carranza contra Zapata y contra Villa, pero ya Carranza ya es el presidente legítimo. Ya tiene todo. Ahora bien, la Constitución del 17 establece el principio fundamental de no reelección del presidente de la República. Y ojo, voy a repetir, la no reelección del presidente de la República, porque esto va a tener mucho sentido en 1928, ¿sí? Cuando hablemos de Álvaro Obregón. Entonces resulta que bajo este criterio, ya se empiezan, cuando ya Carranza empieza a avanzar, y estamos a 18, 19, en el 20 hay elecciones para presidente de la República, duraba 4 años, no se nos olvide, y entró el 1 de diciembre de 1916. Por lo tanto, en el mes de mayo, perdón, en el año de 1920 habría elecciones, y entonces ya se sueltan los demonios. Pero se soltaron desde 1919. Primero hacen un lado a Zapata, poniéndole un 4, que por cierto está en controversia si realmente Zapata estuvo muerto o si fuera avanzado su hermano gemelo, y que dicen por ahí las malas lenguas que se fue, que ayudó a Sandino, a Farabundo Martí, pero bueno, es otro tema. Pero de que acaban con él, pero ya Felipe Ángeles. Pero el caldero político ya estaba, y eso que no había precampañas legisladas. Y luego levanta la única mano que le queda, pues ¿quién es? Álvaro Obregón. No, pero también Pablo González. Tenía derecho. Querían también meter a este que también fue después un crítico y que fue el sobreviviente de Tlaxcalantón. Álvaro Obregón es el que finalmente sí consagra mediante el Tratado de Bucareli el de pagar los daños que ocasionó, ¿no? Sí, aquí voy a tocar un tema que tocó Nacho hace ratito, cuando hablaba de los presidentes militares. Carranza establece un principio para las elecciones de 1920. Se acabaron los militares, a partir de este momento puros civiles, ya basta de guerra, ya basta de militares. Y es cuando él propone nada menos que a Ignacio Bonilla. Y dice Álvaro Obregón, espérenme, pues si yo he luchado por todo esto, pues yo tengo derecho, yo quiero. Y era legítimo su sentir, pues como cualquier ciudadano. Además, ya di una mano. Pues le echó la mano de alguna manera, ¿verdad? Entonces, ¿de qué fue esa mano? Como dato curioso, la tuvieron un rato exhibida en Formol, ¿no? Hasta que se fundió o algo por el estilo. Sí, y después la pusieron en el monumento que está todavía ya a la entrada de la universidad. Pero ya no exhibida. No, ya no exhibida. Porque la tenencia era grotesco, ¿no? Sí, bien. Y entonces Álvaro Obregón no acepta la propuesta de Carranza, ve precisamente lo que después va a venir a ser el maximato, ve como que Carranza lo que quiere es seguir controlando el país, que ya llevaba muchos años controlándolo. Carranza era un viejo ladino, también le calienta la cabeza a Luis Cabrera. Y Luis Cabrera es un artículo con un seudónimo, todo el mundo decía, claro que sí quiere ser y que no sé qué, y eso obliga a autodescartarse. O sea, sabía manejar los hilos del poder, el viejo zorro, ¿verdad? Entonces, así es. Y miren, pues ya se nos acabó el tiempo, pero mi propuesta es que el próximo programa hablemos precisamente de qué pasó, qué fue lo que sucedió, para darles legitimidad a la parte correspondiente del movimiento en contra de Carranza, que fue un movimiento constitucional, ¿sí? Y cómo llegó al poder Adolfo de la Huerta, o más bien, cómo llegó al poder el triunvirato de Sonora. Y cómo nos convertimos en el México de las instituciones que somos ahora. Así es. Así es. Y bueno, pues
Pues bueno, pues muchas gracias. No, al contrario, gracias doctor, gracias Carlos y gracias al auditorio. Carlos. Gracias, doctor Luis Alberto, y el reto es fascinante seguir investigando estos aspectos de la historia. Muchas gracias a mi compañera Claudia Martínez Martel en la coordinación general, a Roberto Ríos en la dirección de grabación, y a ustedes, estimadas amigas, amigos, los esperamos el próximo sábado 22 de junio con la parte de la conclusión ya, pero cómo es que se quedaron los revolucionarios con el poder del país. Muchas gracias, muy buenos días, feliz fin de semana. GREN presentó Diálogos con la Historia. La charla concluye por esta semana, pero nuestra raíz es extensa, por lo que te invitamos a debatir el tema en nuestra próxima emisión. Encuentros con nuestro pasado. Diálogos con la Historia.